abordaje de género ha tocado a la puerta del aula, y entonces para dar respuesta a esa necesidad de formación, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la Secretaría de Extensión y la Interclaustros y Feminismos de la Facultad han motorizado esta iniciativa y han propuesto esta actividad. Queremos pensar este conversatorio como parte de la capacitación continua que tiene que estar presente en la vida universitaria en todos los niveles, y nos gustaría que sea un espacio de reflexión, de aprendizaje, de cuestionamiento, que nos ayude a mejorar nuestra perspectiva de género, nuestra idea de la diversidad, nuestra sensibilidad ante ciertas problemáticas sociales, y sobre todo que nos ayude en un gran objetivo que es el de tejer más derechos. Quiero agradecer mucho a todos los expositores que van a compartir sus vivencias y experiencias a lo largo de este conversatorio, y a todos ustedes por acompañarnos. Los dejo entonces con Mara para dar comienzo a las actividades programadas. La verdad que para nosotros es muy significativo estar hoy reunidos y reunidas pensando y debatiendo este tema. Ha sido muy rico todo la previa a hoy, todo lo que hemos aprendido en el debate con docentes y con egresadas de nuestra casa, pensando la importancia de abordar una perspectiva de género, que como decía Silvia, nos toca la puerta de las aulas para empezar a pensar, ¿no? Y también empezar a debatir qué hacemos con este tema, que hay una realidad social afuera que nos demanda y nos exige ponernos en pie de tomar este debate y hacerlo propio, sobre todo al formar parte de una universidad pública, de formar profesionales de la salud, cuando este tema refiere a temas que son más específicos de nuestra tarea como profesionales, en el caso de bioquímicos y farmacéuticos. Hoy justo coincidimos en un día en el que también en el Senado se está tratando el cupo laboral trans, y la verdad que me alegra esa grata coincidencia, y que estemos de este otro lado aportando y pensándonos y repensándonos en nuestra tarea docente y en nuestra tarea y en nuestra mirada como institución también. Así que celebro muchísimo esta oportunidad. Nosotros pensamos este conversatorio desde el 2019, estuvimos empezando a pensarlo como necesidad, un poco surgió a través de los practicanatos de bioquímica y farmacia, por una demanda estudiantil de donde surgían algunas preguntas, dudas de los estudiantes cuando salían al campo profesional, y algunas necesidades, y bueno, a raíz de esto surgió la posibilidad de este conversatorio, en el cual, como decía Silvia, lo pensamos junto con la Comisión de Género y con algunos docentes que también nos acompañaron en dar el puntapié hoy para realizar esta actividad. Así que un poco la dinámica, se las cuento brevemente, va a ser que, digamos, dos profesionales que tenemos hoy invitada, a Nancy Solá y a Valeria Nievas, van a contar brevemente su experiencia, y luego vamos a compartir algunas experiencias de docentes de la FSQ sobre el abordaje que se está dando hoy respecto a la perspectiva de género. Así que para comenzar le voy a dar lugar a las chicas de la Comisión de Género que nos están acompañando para empezar a dar el primer puntapié de esta actividad. Mi nombre es Andrea Calderón, yo soy egresada en la Facultad de Ciencias Químicas, actualmente me encuentro trabajando para CONICET en FAMAF, y bueno, formo parte de la Comisión Interclaustros de Feminismo y Género, que es una comisión asesora que existe dentro de la facultad y que se encuentra orientada a empezar a llevar o insertar la perspectiva de género en todo nuestro ámbito institucional. Tati, ¿podés pasar al siguiente, por favor? Bien. Para presentarles, yo creo que ya todos nos deben conocer, pero siempre nos gusta aclarar que como CIFEC somos un espacio abierto de encuentro y de participación, es decir, que cualquier persona que quiera acercarse a participar es bienvenida, ya sea en forma regular o para alguna actividad específica o particular.
estamos constituidas por personas de diferentes claustros de la facultad. Les dije, yo soy egresada, tenemos docentes, tenemos estudiantes de posgrado, bueno, casi todos los claustros. Y lo que buscamos desde esta comisión es transformar las prácticas y estructuras patriarcales que están instituidas en el ambiente de la unidad académica. Y acá quiero hacer una aclaración de que en nuestro abordaje intentamos que esto sea integral y que nos dé herramientas no solamente para poder revisar cuáles son nuestras prácticas o hacia qué estructuras respondemos cuando estamos dentro de la facultad, sino que también lo podamos aplicar en nuestra vida diaria y cotidiana fuera del ámbito de la facultad. ¿Podés pasar, Tati, por favor? Gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de la perspectiva de género en nuestras aulas. Como lo dijo Silvia, como lo dijo Mara, la perspectiva de género está tocando la puerta de las aulas, y lo primero que nosotros creemos que es importante considerar o saber es qué es o a qué llamamos perspectiva de género. ¿Puedes pasar, por favor, Tati? Gracias. Bueno, la perspectiva de género en general es abordar o tener una mirada hacia las diferentes relaciones que tenemos, sabiendo que cuando hay relaciones entre personas de distintos géneros, ya sean laborales, ya sean afectivas, ya sean de cualquier ámbito de la vida, generalmente son asimétricas, y estas asimetrías afectan de manera desigual la vida de las personas. Quiere decir que en general se reproducen ciertas estructuras o ciertas prácticas que ponen en situación de vulnerabilidad principalmente a las mujeres, personas trans y todas otras identidades. Acá quiero aclarar que por ahí cuando hable yo voy a decir solamente mujeres, pero quiero referirme a todas las identidades que abarca este abanico. La siguiente, Tati, por favor. Gracias. ¿Y por qué incluir la perspectiva de género en el aula? Bueno, primero pensamos que como espacio social, el aula es donde formamos personas, donde formamos profesionales, pero donde también nos estamos vinculando, ¿no? Nos estamos vinculando docentes con alumnos, con alumnes y alumnas entre sí también. Y entonces, lo que necesitamos es poder, o lo que queremos, es poder aplicar la perspectiva de género no solamente a cuáles van a ser los contenidos o lo que vamos a discutir dentro del aula para tratar de incluirla, sino además en cuáles son nuestras relaciones diarias dentro del aula, como un ámbito académico, como un ámbito donde además vamos a formar profesionales que si de por sí nos estamos formando en un ambiente con un sesgo de género, van a reproducir esos sesgos después en sus prácticas cotidianas, en sus prácticas profesionales. La próxima, Tati, por favor. Gracias. Bueno, acá esto eran unas caricaturas que dan como un vistazo de por qué incluir la perspectiva de género. Estas caricaturas hacen referencia a que históricamente el rol de la mujer, y de otras identidades, por supuesto, dentro de la sociedad ha sido completamente invisibilizado. Cuando leemos la historia de ciencia, la historia de la sociedad, la historia oficial, generalmente se hablan principalmente de masculinidades, o se oculta o se denosta por ahí la contribución que han tenido otras identidades a la formación no solamente de la sociedad, sino además, por supuesto, de nuestras prácticas profesionales, ¿no? La próxima, Tati, por favor. Entonces, habiendo dicho todo esto y entendiendo que la perspectiva de género nos atraviesa no solamente en cuanto al contenido o a lo que vamos a presentar en nuestra aula, sino también, además, a las relaciones cotidianas que estamos viviendo o que se están produciendo dentro de ese espacio, lo primero que tenemos que hacer es incorporar la perspectiva de género, o lo primero que podríamos hacer es tratar de incorporar la perspectiva de género en cuanto a reconocer dónde están los puntos en los que podemos aplicarla en forma más inmediata, ¿sí? En este gráfico hemos puesto algunos ejemplos, por supuesto que no son los únicos, son las primeras puntas que nosotros queremos proponer acá como para empezar a incorporar esto, que por supuesto no va a ser algo que vamos a lograr de un día para el otro, sino que es un trabajo
cotidiano y es un trabajo acumulativo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las estrategias o cuáles son algunos de los lugares a los que podemos mirar o podemos revisar en nuestros haceres cotidianos dentro del aula para distinguir o para percibir si estamos incorporando, si tenemos en cuenta al menos una perspectiva de género en nuestras prácticas? Por un lado, nos referimos a la relación entre docentes y estudiantes en cuanto a cómo me dirijo cuando estoy tratando a mis estudiantes o mis colegas, si, por ejemplo, uso solamente el masculino exclusivamente, o si tengo en cuenta cuando estoy hablando de que no solamente son masculinidades las que se encuentran sentadas en el aula, sino que hay otras identidades que tienen que ser incluidas también en el lenguaje que estamos utilizando. Si aliento la participación por igual de mis estudiantes, hay mucho trabajo hecho, muchos estudios que demuestran que la participación en las aulas generalmente es desigual. Ustedes probablemente lo pueden saber por sus prácticas cotidianas. Es mucho más sencillo para estudiantes varones hacer uso de la palabra, hacer preguntas, que para mujeres u otras identidades. Entonces, ver cómo podemos hacer para tratar de disminuir esa diferencia, tratar de fomentar la participación más igualitaria de todos. Después, en cuanto a los contenidos que estamos utilizando dentro del aula, revisar cómo es la bibliografía, puedo incorporar bibliografía que no sea únicamente de autores varones. Cuando estoy haciendo ejemplos dentro de los contenidos que dicto, uso siempre ejemplos masculinos, puedo incorporar otro tipo de ejemplos, puedo hacer algo más equilibrado. Cuando hablamos del contenido que está directamente relacionado al género, y esto es algo muy sensible particularmente en cuanto a los contenidos que estamos reproduciendo, ¿tiene alguna perspectiva de género atravesada? ¿Puedo incorporarla de alguna manera? Y por último, algo muy importante que tiene que ver con las relaciones de poder y sobre todo las situaciones de violencia que pueden ocurrirse dentro del aula, y que es un trabajo que venimos realizando fuertemente, no solo desde la CIFEC, sino desde la Unidad Central de Políticas de Género, que es abordar esas violencias para intentar, primero que nada, evitarlas, y segundo, en el caso de que ocurran, reconocerlas, y si ocurren y las reconocemos, vemos cómo las abordamos para dar una respuesta sensible a la persona que se encuentra violentada o que se siente violentada dentro del aula. Y para esto es muy importante, primero, no solamente compartir información con las personas que están dentro del aula para que sepan dónde y cómo pueden acudir en caso de que se encuentren en una situación en la que se sienten incómodas, sino además, si yo tengo la información necesaria para saber cómo actuar en el caso de encontrarme frente a una situación de estas. Es muy importante tener algunas mínimas herramientas para saber cómo actuar de forma sensible hacia la persona que se puede acercar a nosotros con algún tipo de inquietud. La que sigue, Tati, porfa. Y en este sentido, les dejamos, principalmente, todos nuestros contactos, todos nuestros medios de comunicación para que cualquier duda que tengan, cualquier situación que tengan que resolver y no sepan cómo hacerlo, puedan recurrir a nosotros. Nosotros tenemos herramientas que hemos desarrollado por estar trabajando con estos temas que podemos compartir con ustedes, podemos incluso darle un apoyo a esa situación, un acompañamiento. Y por otro lado, también están todos los números y las vías por las cuales se pueden hacer consultas o denuncias hacia el área central, o hacia la Unidad Central de Política de Género de la UNC. Creo que no me olvidé nada. Sí, me olvidé cuando hablaba de compartir la información. Otra de las cosas que es muy importante hacer es toda esta información sobre a dónde acudir en caso de una persona sentirse violentada, es poner toda esta información en las guías, en las aulas virtuales, de manera que sea de fácil acceso, que todos tengan esta información bien accesible para poder utilizarla en caso de que lo consideren necesario. Bueno, con eso sí, ahora gracias. Pensábamos que era necesario empezar pensando y definiendo qué era la perspectiva de género. Y un poco para poder arrancar esta actividad, pensamos en la importancia de, como decíamos en un principio, de
de por qué es importante abordar desde la perspectiva de género, qué mejor que egresadas de nuestra facultad que han trabajado en este tema y en este campo y que se han formado también, nos puedan comentar un poco sobre su experiencia. Y hoy nos están acompañando Nancy Solá, que Nancy es farmacéutica, se egresó en el año 86, después fue doctora en ciencias químicas, es docente del Departamento de Ciencias Farmacéuticas, está en las carreras, en las especialidades tanto de farmacia hospitalaria como de farmacia comunitaria. Ha sido farmacéutica adjunta en España, en la Universidad de Madrid, de 2003 a 2006. Bueno, ha publicado un montón de trabajos, conferencias, y la verdad que para nosotros ha sido un gusto que Nancy hoy esté acá acompañándonos como egresada farmacéutica y con el corazón sobre este tema, así que le dejo el espacio a Nancy para que hoy nos pueda comentar un poquito. Primero que todo, agradecerles un montón formar parte de este conversatorio y espero que no sea la última vez que pueda no participar como exponente, pero sí participar con ustedes porque me parece sumamente importante. Yo he puesto esta primera placa porque me llamó mucho la atención y para bien, que la revista Lancet publicó un número sobre feminismo y salud, denunciando las desigualdades de género. Y son 43 publicaciones que contiene, entonces me gustaría que quedara así como para herramientas de lecturas compartidas porque son realmente trabajos muy interesantes. Pasa a la próxima. Tiene una editorial de la cual he extraído 2 párrafos, que es esta y la otra, que me parecieron que representaban la idea que yo tengo al respecto. La igualdad de género no es una cuestión solo de justicia. O de derecho. Es también fundamental para producir la investigación de mejor calidad para facilitar a los pacientes el mejor tratamiento posible. La próxima. ¿Con qué objetivo? Con transformar la mirada de la comunidad, con una panorámica más diversa e inclusiva, porque esto abre la posibilidad de que los potenciales beneficios en investigación lleguen a más personas en más partes del mundo. Estoy hablando desde mi función docente dentro del claustro de una universidad, ¿no? La próxima, si querés. Todo lo que sea apertura en las miradas y aceptación de las diversidades y trabajar en función de ello desde nuestros lugares en investigación o en lo profesional, en lo que sea, me va a tener siempre de su lado. No, esto es otra diapo que pasé porque que puse porque es la anterior, pero no importa. Es un review del Lancet del año pasado que habla fundamentalmente de sexo y género y como modificadores de las principales causas de muerte y morbilidad. O sea que, como ven, los movimientos de género, feministas y en general, todos estos movimientos van creciendo en importancia cada día y fortaleciéndose en todo lo que recién preguntaba y mostró esa diapo con las flechitas, quiénes nos citamos, cómo nos citamos, todo eso ya ha empezado a aparecer en estas referencias que dejo porque me parecían interesantes. Ahora vamos a lo nuestro y para lo cual me invitaron. ¿Quién es mi paciente? En el año 96 me tocó dar clase al primer grupo de alumnos, Plan 95 de la carrera de farmacia.
Y me acuerdo que les pedí como favor que hicieran el esfuerzo durante ese cuatrimestre de cambiarle el objetivo a la carrera. Porque siempre el objetivo de la carrera de farmacia era el medicamento. Entonces teníamos químicas, que estudiábamos estructura, actividad, la 1, la 2, tenemos la farmacología, la 1, la 2, tenemos toda la farmacotecnia, igual, siempre con el objetivo del medicamento. Y yo, digo, les pedí disculpas porque al final de la carrera, era el penúltimo cuatrimestre, yo les venía a proponer que el objetivo en esa asignatura iba a ser el paciente. Entonces, no pensábamos en género, yo no pensaba en género en ese momento, sino en la persona paciente con la cual tenía que trabajar y con el medicamento que tenía que dispensar o seguir o ayudar a usar. Ahora ya hay publicaciones donde hablan que la prevención, el manejo y el tratamiento terapéutico de muchas enfermedades comunes no reflejan los factores de riesgo más obvios e importantes para el paciente, que es el sexo y el género. Es más, yo misma me sorprendo haber dado en cursos de doctorado el tema de ensayos clínicos y no haber considerado género. Los ensayos clínicos hasta el año 95 nunca incorporaron una mujer. Siempre era varón, sano, menor de 40 años. Y después, cuando la FDA, que fue quien primero obligó a las empresas farmacéuticas, a los laboratorios farmacéuticos a incorporar mujeres, cuando hacían la valoración de los datos, los mezclaban todos, o sea, seguían sin reconocer. Bueno, creo que en ese sentido vamos avanzando. La próxima, porfa. Ahora les voy a contar, una vez introducida en lo que yo consideraba importante para comentarles hoy y dejar sobre todo para que sigamos compartiendo trabajos interesantes, lo que pudimos hacer desde la facultad. En el año 2012 sale la Ley de Identidad de Género en la Argentina, donde dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento y desarrollo de su identidad de género. Y recién en mayo del 2015 se reglamenta el artículo 11 de esa ley, que es donde se decía que toda persona podía acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y a tratamientos integrales hormonales de acuerdo a su percepción o a su identidad de género. Eso, si querés podés pasarla, eso en ese momento, desde el CIME, y en el practicanato, siempre estábamos atentos a la información que circulaba entre los practicantes, entre los profesionales farmacéuticos y entre las publicaciones. Y claro, empezó a hablarse de a qué tratamiento se podía brindar o que podían usar de acuerdo a esta ley, y empecé a escuchar tantas barbaridades que es como pasa ahora, tanta información sin evidencia, tanto mal uso de un montón de cosas, que escribí un boletín sobre tratamiento farmacológico, porque yo realmente de género no sé, tengo el corazón puesto, pero no sé ni siquiera usar correctamente el lenguaje inclusivo. Trato de ser lo más respetuosa posible. En ese momento, cuando publicamos ese boletín desde el Centro de Información de Medicamentos, por distintas razones se empezó a acercar gente. Ahí pude conocer pacientes, sobre todo del Hospital Rawson,
y con una farmacéutica del Hospital Rawson hacer estos trabajos que les voy a comentar ahora, que sirvieron para que ella tuviera, lo presentó como trabajo integrador final para la especialidad en farmacia hospitalaria. El trabajo está hecho entre el año 2014 y 2018 en el Hospital Rawson, teniendo en cuenta, por supuesto, la ley de identidad de género, la guía integral que se escribió para salud pública del Ministerio de Salud de la Nación, que está muy buena, está también en la bibliografía puesta acá en una de las diapos. Y entonces trabajamos, se dispensaron en ese momento, en ese periodo de tiempo, 311 tratamientos hormonales para readecuación de la imagen corporal autopercibida. 155 son mujeres trans y 156 hombres trans. Dentro de las mujeres trans, un 39% de pacientes que reciben el tratamiento hormonal concomitantemente reciben tratamiento antirretroviral. La próxima. ¿Qué es, Vange, podés pasar? ¿Qué es lo que pasó durante ese tiempo? Los pacientes, el Hospital Rawson siempre se ha destacado, tiene una trayectoria buenísima con VIH, y entonces los pacientes empezaron a acudir cada vez más al Hospital Rawson. Empezamos, se ve bastante mal, pero no importa, empezamos en el año 2014 con 19 más 30, creo que eran pacientes, y se terminaron con 55 más 63. El rosa fuerte son hombres trans y mujeres trans son las violetas. Eso les vuelvo a decir, es el año 2018. Esos resultados no están actualizados porque el trabajo se hizo en ese tiempo. Y lo único que pudimos hacer son propuestas estructuradas de dispensación y propuestas estructuradas de seguimiento farmacoterapéutico. Porque hoy la farmacia y los farmacéuticos del hospital, la única función que cumplen es la de hacer la entrega del medicamento y registrar la entrega y poner en la planilla cuándo tienen que volver a entregar. Hasta ahora ha sido así y no se ha avanzado más. Esta primera parte del trabajo, ¿podés pasar la que sigue? Aquí en esta está la referencia a la guía para el equipo de salud, que es una atención de salud integral para las personas trans, que no sé si la conocen, pero está muy, muy bien escrita y abarca todo. O sea, en el momento que se publicó, que fue en 2015, fue de muchísima ayuda, porque ahí hablaba tanto de los tratamientos farmacológicos, que son hormonales integrales y que solamente hacen cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal, promoviendo que la imagen se adecue al género autopercibido. Y, por ejemplo, de hombre a mujer, lo que se usa en el Hospital Rawson es la administración de estrógenos y un antiandrógeno, siempre comprimidos, y para mujer a hombre, testosterona, que puede ser inyectable o no, de acuerdo a cómo van progresando en sus tratamientos.
Esto vuelvo a ubicarlas porque es importante. Esta guía salió en el 2015 y eso es lo que está publicado. Pero todas estas personas que empezaron a hacer tratamiento lo siguen, pero hay muchísima más diversidad ahora. Hay personas que no quieren ser hormonizadas, hay personas que no quieren tener ningún tipo de cirugía, que no son binarios ni se les ocurre. Bueno, entonces, esto a medida que va transcurriendo el tiempo, a mí me parece que fuera un trabajo viejísimo, y no es tan viejo, pero bueno, esto está avanzando mucho, entonces permanentemente tenemos que estar dispuestos a escuchar y a estudiar para poder acompañar. La que sigue. El hecho de que el 39% de las mujeres trans tengan que recibir además tratamiento de VIH, hace que sea esencial la participación del farmacéutico en el equipo. Los bioquímicos, ahora la vamos a escuchar a Vale, todo el trabajo que tienen, los médicos con una dedicación, y de la farmacia lo único que se hacía era la entrega de medicamentos. La complejidad de los tratamientos VIH, ya de por sí con VIH solo, son muy complicados, y hay que trabajar con el paciente para poder adecuarlo a cada paciente. Si a eso le sumamos la hormonización y la situación de estos pacientes que nunca se sienten bien tratados, entonces hace que desde el servicio de farmacia se tendría que individualizar la asistencia a este tipo de población y balancear permanentemente el beneficio-riesgo de la medicación prescripta, ir adecuándola a cada paciente. La próxima. Acá Dana está pasando una actualización del 2020 de esa guía que yo les comentaba del 2015. La está poniendo en mensajes. Esta diapo la pongo porque me parecía interesante tomar conciencia de las edades. El rango etario de hombres, el mayor porcentaje de hombres trans, son entre los 20 y los 29 años. Y en el caso de mujeres, igual, los mayores porcentajes. Acá está un poquito más distribuido, y hay mujeres que todavía están recibiendo tratamiento entre 50 y 59 años. ¿Por qué es importante conocer los rangos etarios? Porque estos pacientes, a medida que van envejeciendo, digamos, van a empezar también a tener tratamientos de enfermedades crónicas, como puede ser diabetes, hipertensión, osteoporosis, además, con la medicación que están recibiendo, que va a seguir, va a ser más complejo cada tratamiento. De ahí la importancia de que el farmacéutico ocupe un lugar mucho más activo y más comprometido en la farmacoterapia de estos pacientes. La próxima, y termino porque teníamos muy poquito tiempo. Yo lo que le pediría a los farmacéuticos que escuchen, que informen, que registren. No tenemos registros, tenemos una debilidad en los registros en nuestra práctica profesional. Que escuchen, que sonrían, que estudien y que vuelvan a empezar cada día. Muchas gracias. Cada previo del debate me parece que hay como mucha información y bueno, también empiezan a surgir un montón de ideas para abordar también desde las asignaturas y por parte de los estudiantes que se han ido dando, pero seguramente vamos a tener un espacio final donde podamos hacer algún pequeño intercambio. Por eso
vamos a tratar de respetar los tiempos, así no se nos va mucho y tenemos un espacio de intercambio. Está con nosotros Valeria Nievas, que es especialista en endocrinología. Ella es jefa del laboratorio de endocrinología del Hospital San Roque actualmente. Ha sido pionera en el Hospital RAM del abordaje de la transexualidad, quienes algunos la hemos escuchado en el Congreso de Bioquímica. Hemos disfrutado de su charla, que también eso fue un disparador también para encontrarnos hoy, y es miembro de la Sociedad de Endocrinología de Córdoba. Bueno, un poco nos va a contar también su experiencia como bioquímica en este abordaje. Así que agradecerle enormemente, Vale, que en esta situación también muy difícil que están atravesando los hospitales de Córdoba hoy, ella se haya dado el tiempo y el espacio para... Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quería aclararles que las diapos que voy a pasar tienen que ver pura y exclusivamente con mi experiencia dentro de lo que es la diversidad sexual. Como bioquímica, a mí me tocó abordar el tema de la transexualidad. Así que voy a hablar quizás un poquito más de eso, porque es sobre lo que más experiencia tengo, cómo comienza esto, cómo comienzo, digamos, a transitar este camino, porque en el año 2014, que creo que fue lo que me motivó además de estar en el Hospital Rawson en aquel momento, ¿no? Que tiene un abordaje ahora mucho más claro de las personas trans y todo, es haber escuchado a un psicólogo. Nos invitaron con la doctora Cauca como endocrinólogas a un psicólogo que hizo una presentación en un hotel acá, muy importante, para hablar sobre el tema de la transexualidad, que es alguien que escribió un libro que se llama Cuerpos Equivocados, que es Adrián Eilén. No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero bueno, me pareció, es una persona que ha trabajado en la ley de identidad de género y es uno de los pioneros en Argentina en este tema. De hecho, es quien crea el comité multidisciplinario del Hospital Durán, que a mi modo de ver es uno de los hospitales que más experiencia tiene en Argentina sobre todo lo que es abordaje, tratamiento, seguimiento en la transexualidad. Y bueno, y eso me motivó. Pues yo tenía que hacer mi reválida en la especialidad y bueno, y me pareció súper importante contar un poco nuestra experiencia, que la hicimos con la doctora Cauca, a quien le agradezco enormemente y se lo voy a agradecer toda la vida. La invité en el Congreso para que también contara nuestra experiencia, porque siempre me dio mucho lugar como bioquímica y le voy a estar eternamente agradecida en ese sentido. Creo que a nosotros como bioquímicos el rol que jugamos en esta transición es extremadamente importante. Lo hablaba el otro día con una de las personas que me invitó y creo que la manera de hacernos valer en esto, como dice Nancy también, es nada, no dejar de estudiar, meterse, interactuar todo el tiempo con un médico. Casos clínicos hay montones y personas que necesitan ser escuchadas y que están transitando por esto todos los días en todos los hospitales. Es cuestión de tener la cabeza un poquito más abierta y de tener ganas de trabajar y de trabajar para un ser humano. La siguiente. Titulé todos mis diapos como mi experiencia en disforia de género, porque es mi transitar por esto. Empiezo diciéndoles que la transexualidad o el transexualismo actualmente definido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en su 5ª y última edición, y hablo de este Manual Diagnóstico y Estadístico que digamos, es el manual base, digamos, para la psicología tradicional, para los que conocen un poco de psicología, porque abordando este tema tenéis que tocar la psicología también. El DSM-5 es el que trata es la última actualización de este manual, y este manual hace referencia a la transexualidad como disforia de género.
y la cual se considera la situación más extrema dentro de las discordancias entre la identidad de género y el sexo biológico, y se define como un malestar intenso o disforia con el sexo anatómico o identificación con el otro sexo. Una de las modificaciones más relevantes que presenta esta edición es que la transexualidad deja de considerarse un trastorno mental. Hasta la última edición de este volumen, la transexualidad estaba considerada como una enfermedad, como un trastorno psiquiátrico. Así que bueno, esto fue un avance, y yo les comento que esta lucha viene desde los años 50. Llevamos 70 años trabajando el tema de la transexualidad, y fíjense que pasaron 60 para que deje de considerarse una condición patológica. Harry Benjamin es el que inicia la hormonización. Después, en el año 70, Money, un gran psicólogo, es el que también empieza a hacer experimentos, bueno, que no vienen al tema contar, pero lo que les quería comentar es que es un camino que nosotros empezamos a transitar, pero que en el mundo se lleva transitando más de 60 años. La siguiente. En Argentina, bueno, ya lo dijo Nancy, la ley 26.743 es la ley de identidad de género, que fue sancionada el 9 de mayo, se le dio un poco más de repercusión y se terminó de armar en el año 2015. Y esta ley permite que las personas trans sean inscriptas en sus documentos con el nombre y el sexo de elección. Además, ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el programa médico obligatorio, sumamente importante porque hasta entonces no había nada regulado, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado. Y es la única ley de identidad de género del mundo, orgullosa en ese sentido, que no patologiza la condición trans. Con esto, ¿qué quiero decir que no patologiza? Yo no sé si ustedes sabían que antes de esta ley, una persona que quería cambiar su identidad de género, ni que hablar de la reasignación de sexo, hablando de lo que es cirugía, bueno, yo creo que todos lo saben, que si alguien quería cambiar sus genitales, tenía que irse a otro país porque acá no se lo permitían, y para cambiar un documento, por ejemplo, tenían que acudir a la ley, y era un juez el que determinaba, o sea, una sola persona determinaba si podías cambiarte tu nombre, tu identidad de género. Entonces, bueno, a partir de esta ley eso ya no sucede. Es más, en las personas menores de edad, con el consentimiento de los padres es suficiente, si quieren hacerlo, y se pueden cambiar su identidad tranquilamente sin tener que acudir a la justicia. La que sigue. Bueno, como les dije recién, en 1979, Harry Benjamin es el que comienza con todos estos experimentos. En el año 50, en los años 70 sigue Money, y en el 79 se funda la primera Asociación Internacional de Disforia de Género, que lleva su nombre, y que actualmente se llama Asociación Profesional Mundial de la Salud Transgéneros. Esta institución es la que crea el primer protocolo oficial para los tratamientos de reasignación de género, que se denominan estándares asistenciales. Un poco como para que sepan con qué nos manejamos. Esos manuales puntualizan la manera en la que se deben realizar los tratamientos psiquiátricos, endocrinológicos, que es donde tocamos nosotros, y los procedimientos quirúrgicos en las personas trans. La que sigue. Bueno, después decirles que los trastornos de identidad de género aparecen por primera vez en el DSM-3, en el 80, y se ponen de acuerdo con el Manual de Clasificación Internacional de las Enfermedades en el 78. Lo que quiero decirles es que a pesar de esta inclusión simultánea y de que la mayoría de los trabajos subrayan que el comienzo
de la transexualidad suele tener lugar en la infancia y en la adolescencia, los trastornos de identidad de género se han estudiado sobre todo en las personas adultas. En la Argentina, digamos, con quien más experiencia se tiene es en la población adulta, muy poco en la niñez. Desde mi experiencia les puedo contar que en el Rawson, de las 300 y pico de personas que contaba Nancy, que hoy en día son pacientes transexuales, menores de edad, de los que yo recuerdo, hemos tenido, no llegamos ni a 10. Así que, digamos, en todo lo que significa tratamiento y abordaje de las personas transgénero en la niñez, tenemos muy poca experiencia en Córdoba. La experiencia me dice que, digamos, que es algo urgente, que tenemos que empezar a transitar, porque las demandas están y bueno, tristemente les cuento que hay muchos profesionales de la salud que no quieren abordarlo. No sé si es porque no se animan, por la falta de conocimiento, la verdad es que no lo desconozco, pero bueno, creo que está muy bueno esto. La verdad que a mí me alegró mucho que la universidad empiece a transitar, porque creo que le va a dar otro peso a lo que hacemos a nivel clínico, y necesitamos el apoyo de la universidad para poder darle o encaminarnos un poquito mejor. Entonces, con respecto a lo que es disforia de género, nada más decirles que dentro de todo este tema, hoy en día, digamos, hay no tantas publicaciones como en COVID, como me gustaría, pero sí hay muchísimas publicaciones que hoy en día hablan que la disforia de género tiene una etiología, que se están estudiando genes que pueden estar implicados en la disforia de género. Hay bastantes trabajos acerca de eso. Entonces estaríamos hablando de que la disforia de género, transexualidad, como quieran llamarle, tiene probablemente una etiología biológica, sociocultural o ambas. La que sigue. Bueno, con respecto a las estadísticas, es bastante difícil hablar de estadísticas exactas a nivel mundial, como para que lo tengan en claro. 1 cada 100.000 hombres se sienten mujer psíquicamente y 1 en 200.000 mujeres psíquicamente se consideran varones. En Argentina y Latinoamérica en general no existen datos oficiales y precisos sobre la población trans en la actualidad. En Córdoba mucho menos. Espero que esto se pueda aclarar en algún momento, pero creo que estamos en camino por lo menos de eso. Yo por lo menos hice una búsqueda bibliográfica y no encuentro datos de censos de la población transexual. Los más aproximados quizás son de las comunidades LGBT, que tampoco están publicadas ni nada. Y de todos los casos manifestados de transexualismo en la niñez y en la adolescencia, datos bastante importantes, por eso me pareció bueno comentárselos, solo el 2,5 al 20% persiste en la adultez. En general, en los trabajos que uno ve a nivel mundial, se ve esto, y en esto creo que cobra muchísima importancia el comienzo del abordaje en esta población, sobre todo cuando se trata de abordar a un niño o a un adolescente. La siguiente. Y la última diapo, les quise contar más o menos, porque para hablar tengo mucho, pero contarles que el proceso terapéutico, si es que se puede llamar terapéutico, a mí me gustaría llamar más acompañamiento a una persona que se encuentra en esta situación, consta de 3 pilares fundamentales, o están organizados de esa manera, en 3 etapas. La primera etapa, como para que lo sepan, se llama evaluación diagnóstica psicológica inicial y psicoterapia.
donde el sujeto, esta etapa puede durar aproximadamente de 6 a 2 años. Nosotros en el Hospital Rawson, a todos los pacientes que venían a la consulta por este tipo para tratar de definir su identidad de género, o ya sea porque directamente venían exigiendo quizás hormonizarse, o porque a otros ya resueltos y quieren hormonizarse para que el siguiente paso sea la cirugía. A todos les hemos propuesto pasar por salud mental para que puedan ser contenidos y en esa instancia, que puede durar de 6 a 2 años, se les propone algo que se llama experiencia de vida real, que significa exponer al paciente, digamos, con su identidad de género percibida a la sociedad. Lo que se les propone es que vivan su identidad antes de empezar a hormonizarse. Eso sería lo ideal para que esa transición sea realmente lo que quiere y no comenzar a hormonizarse y después arrepentirse. Porque aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos muchos pacientes que comenzaron a hormonizarse, que saltearon esa etapa y que, bueno, y después revirtieron su decisión. Existen muchos pacientes a los que les pasa eso, ya sea porque, digamos, no soportan la hormonización, porque llegan a la conclusión de que se sienten bien como son, aún percibiéndose de otro género. Bueno, hay de todo. La segunda etapa se llama evaluación endocrinológica y terapia hormonal, que acá es donde jugamos un rol muy importante los bioquímicos. En esta etapa, lo ideal es que se conforme o que el paciente llegue a un servicio que esté formado multidisciplinariamente, y le estoy hablando de donde haya urólogo, ginecólogo, cirujanos, endocrinólogos, pediatras y adultos, bioquímicos, endocrinólogos, y les digo bioquímicos endocrinólogos porque todo lo que es tratamiento hormonal, se hace seguimiento y monitoreo a lo largo de toda la vida de un transexual. Y bueno, y el tratamiento hormonal cruzado justamente contribuye a optimizar la experiencia de vida real en el sexo identitario, mejora la calidad de vida y limita las comorbilidades psiquiátricas que muchas veces se asocian a la falta de este tratamiento. Estos pacientes, cuando no tienen, digamos, la contención que necesitan, yo no sé si ustedes saben que es una población muy vulnerable al suicidio, y es una población que tiene un índice de suicidio mucho más alto que el de la población en general, y también cabe destacar, no sé si ustedes saben, que la expectativa de vida de un transexual hasta no hace mucho, no he leído últimamente algún trabajo que hable sobre eso, la expectativa de vida de un transexual no es más allá de los 50 años, y esto tiene que ver con que un gran porcentaje de personas transexuales, para poder sobrevivir, deben prostituirse porque no tienen acceso a trabajos dignos, ¿no? Por eso también Nancy hablaba de que hay un alto porcentaje de personas que accedían a la medicación y que también hacen tratamiento antirretroviral. Viene como acompañado de eso. Y la última etapa que tienen, o por la que transitan, no todos, porque esta es una etapa por la que no todos quieren transitar, algunos se conforman solamente con la hormonización, y el que quiere pasa a la tercera etapa, que se llama cirugía de reasignación sexual. El que sigue, Manche, y creo que es la última. Y bueno, yo quise terminar con una frase que creo que engloba un poquito lo que se viene, de Antonio Becerra Fernández, que es
endocrinólogo en España, digamos, España, Holanda, Suecia, son los países pioneros en esto y quienes la tienen bastante clara y que llevan unos pasos más adelante que nosotros, y me encantó esta frase de él que dice que los transexuales tienen la convicción de pertenecer al sexo opuesto al que nacieron, con una insatisfacción mantenida por sus propios caracteres sexuales primarios y secundarios, con un profundo sentido de rechazo y un deseo manifiesto de cambiarlos médica y quirúrgicamente. Desde la infancia, su identidad mental es distinta a su fenotipo genital. Son mujeres que se sienten atrapados en cuerpos de hombre y hombres que se sienten atrapados en cuerpos de mujer, sin trastornos psiquiátricos graves que distorsionen la percepción de la realidad, que necesitan ser aceptados social y legalmente en el género elegido. Bueno, acá termina lo mío. Yo tengo mucho para contarles de la experiencia del hospital. Aún sigo en contacto con varios de los pacientes y la verdad que nada, mi lugar como profesional es simplemente ayudar, que creo que es lo que todos deberíamos. Nuestra profesión es una profesión muy humanitaria y que creo que nos debemos a los pacientes. Ayer cuando hablábamos con Vale en la previa a la charla de hoy, anoche que hablábamos por teléfono, decíamos justamente la necesidad de formar profesionales. No hay muchos bioquímicos que estén especializados en este tema y esto está produciendo una desigualdad social para las personas que están en este proceso, en este tratamiento que necesitamos seguir fomentando. Y Vale me decía, bueno, es un deseo muy fuerte también del equipo y de ellas cuando también ingresan a la especialidad, les proponen este tema y que nosotros podamos establecerlo en la agenda, creo que va a generar también un nuevo camino a hacer un aporte. Así que muchísimas gracias, Vale. No quise hablar sobre eso porque creo que lo va a nombrar Claudia, pero bueno, yo desde lo mío, obvio, siempre trato de meter algo de la transexualidad en los programas de lo que hacemos en el hospital. Bueno, es un camino de ida, digo yo. Yo la verdad que no pertenezco a ningún claustro ni nada, simplemente soy una profesional de la salud que ama lo que hace, que transita esto y yo, digamos, que me hizo abrir la cabeza y empezar a estudiar mucho sobre este tema, ver el sufrimiento de los pacientes, porque son gente que no la pasa bien, porque no tienen acceso a muchas cosas. Acá en Córdoba todavía hay muchísimos profesionales que no quieren abordar el tema y en la parte pública se está abordando un poco más, pero en la parte privada sepan que muy poco y nada, y en el tema, y con respecto a la niñez y adolescencia, prácticamente nada, y eso me entristece bastante porque conozco casos bastante tristes a los que, bueno, empezamos a abrirles un camino, pero ahí, ¿no? Con muchas piedras en el camino. Y ojalá se pueda llegar a este camino. Ojalá que sí. Ahora tenemos un espacio que queremos que no, para que no se nos vayan todos y todas, pero que queremos compartir. Hemos actividad junto con algunos docentes, dentro de los cuales está, bueno, Claudia Pellizas, Ana Negretti, Gustavo Bonacci, ha estado colaborando Paulina Páez, Santiago Palma, y queremos hacer un pequeño salpicadito un poco de las experiencias que se están dando en la facultad de manera informal para poder conocer qué está pasando en las aulas y también contagiarnos un poco de eso. Va a comenzar sobre las experiencias la doctora Claudia Pellizas, que es docente de la asignatura de endocrinología de la carrera de bioquímica, una asignatura que es optativa. Muchísimas gracias por invitarme y por estar acá. La verdad que para mí fue un
Mara me agradecía ayer y yo le decía que la agradecida era yo en realidad, porque esto ha sido digamos, este movimiento que hemos tenido, también lo hemos tenido desde la academia, y bueno, en mi rol no solamente de profesora de endocrinología, que es una materia del 9º cuatrimestre de la carrera de bioquímica, y como ustedes pueden ver, fuertemente asociado a este tema, ¿no es cierto?, de interés de género, en otros ámbitos, fundamentalmente profesionales, como son la Sociedad de Endocrinología de Córdoba, en donde yo trabajo muy activamente desde hace varios años, y también en la especialidad de endocrinología, es una temática que ciertamente viene sonando muy fuerte, y por lo que ustedes han escuchado de las experiencias anteriores, todos estos años, quienes ya tenemos algunos años y décadas, hemos tenido que empezar a abrir nuestra concepción, justamente por lo que al comienzo de este conversatorio se habló, y es esto, ¿no es cierto?, de todo hablado desde una percepción masculina. Bueno, yo les voy a contar 2 palabras simplemente, y qué es lo que hemos hecho en nuestra asignatura a raíz de todo esto. El programa de la asignatura endocrinología es un programa muy rico, de hecho es una materia bastante intensa, pero que contiene, entre otros, la temática de diferenciación sexual, que hace muchísimos años que se aborda, pero cuando nosotros vemos el esquema de la clase tal como estaba planteado para la asignatura, ustedes pueden ver acá claramente un enfoque desde el sexo biológico que hace que, digamos, un embrión vaya a ser después un varón o una mujer. Pero, ¿es esto suficiente para un bioquímico en función de todo lo que hemos estado escuchando? Es decir, la biología define el género y por lo tanto todo lo que surge desde allí, ¿no es cierto? Yo particularmente en el año, creo que ha sido 2014, 2015, ya no recuerdo bien, en la Sociedad de Endocrinología de Córdoba tuvimos una jornada súper interesante de disforia de género, que Vale se debe acordar, que ciertamente me abrió mucho la cabeza y que fue interdisciplinario, como ella lo mencionó, porque participaron médicos, psicólogos y bioquímicos, porque el bioquímico tiene un rol fundamental a la hora de recibir un paciente y no recibir una muestra, como también mencionó Nancy. Y esa muestra tener que compararla con qué, si ese paciente tiene un determinado género y un determinado sexo biológico, y que va a depender obviamente de las condiciones en que esté, cómo yo voy a poder valorar esa muestra y cómo voy a poder fundamentalmente acompañar un tratamiento que pueda estar instaurado. Es decir, que surgen muchas otras preguntas. En el año 2018 fue la última vez que yo rendí concurso docente para acceder al cargo de profesor que tengo en este momento, y la verdad que me toca justamente, creo que nada es casual, este tema en el sorteo, y me pongo a investigar un poco más exhaustivamente, y fue, digamos, muy gratificante para mí encontrar este editorial de la revista Nature, donde claramente habla acerca de las evidencias, digamos, científicas que hacen que la anatomía no defina el género de un paciente. Es decir, que intentar clasificar a las personas en base de su anatomía o genética ya no tiene bases científicas y debería ser revisado al menos por todo esto que tiene que ver con la diversidad. La misma revista habla de esto que es sumamente importante y que deberíamos todos tener en cuenta, y es que el sexo que nos es asignado, es decir, el sexo biológico, el sexo genético, normal o con algún tipo de alteración que pueda haber, que es lo que nosotros tratábamos previamente en la asignatura, puede tener una correlación con el género autopercibido o no, y eso es un factor sumamente importante, y muchísimo menos con la orientación sexual. Y que claramente por todo lo que ya estamos viviendo, viendo, experimentando, etcétera, sabemos que todo esto puede llevar a ser incluso un proceso dinámico.
Así fue que a este programa de la asignatura endocrinología y a esta temática de la diferenciación sexual normal y anormal, este año fue agregado una clase que es la de terapias hormonales cruzadas. Quiero destacar que esto fue un proceso de elaboración que urgía que en una asignatura como endocrinología se tratara y que estos futuros profesionales ya al borde de ser egresados y que pudieran desempeñarse en un servicio de endocrinología tuviesen conocimiento. Y así fue que con una formación muy intensiva que buscó apoyo, un apoyo, la verdad que también muy multifactorial, fue Dana Negretti, que es tesista bajo mi dirección en nuestro laboratorio, se tomó la tarea digamos, por decisión propia, ¿no? De preparar esta clase, que por supuesto fue supervisada, pero de una manera muy integral, porque ella tomó contacto con el medio, y así generó una clase que yo les invitaría a ver, porque realmente es riquísima, acerca de las terapias hormonales cruzadas, como ustedes pueden ver ahora, dirigidas, ¿no es cierto?, a un bioquímico que tenga que estar hoy en este servicio y con objetivos que claramente comprenden el estado actual. Yo quería que Dana hablara un poquito de esto, pero ella me lo ha dejado a mí. Bueno, yo quiero acá, delante de todos ustedes, agradecerle todo el trabajo que ella hizo para hacer esto y que salió magnífico, y en una clase que tuvo que ser virtual. Ha tenido, bueno, por supuesto que lo que nos está pasando a todos con el tema de las presentaciones virtuales, pero la riqueza de que está disponible ahora en un repositorio y que se ha difundido, así que bueno, para nosotros es un gran orgullo, y gracias, Danita. Así que bueno, yo como persona ya de unos cuantos años, estoy en la 5ª década, quiero decirles que para mí ha sido todo un caminito que se fue dando muy armónicamente, y que me gusta, amo la endocrinología. Entonces ver todo este movimiento y que se va aceptando y que se va transitando con todas las dificultades del caso, pero que ahora ya esté instaurado en una universidad, la verdad que es muy bueno. Y para terminar, lo que quería recomendarles a todos ustedes es que pudieran visualizar este video, que fue de una charla TEDx que dio la decana de lenguas, la doctora Elena Pérez, y que particularmente para mí, que como dijo Nancy, a veces nos cuesta hablar de una manera inclusiva y no solamente mencionar lo femenino y lo masculino, porque existe una forma, digamos, existe un género que no es binario y que lo puede representar la E o cualquier otra letra. Creo que sí manifiesta un cambio que se está dando en la sociedad. Entonces, creo que este videíto es genial, obviamente que no lo podemos pasar, pero que quiero recomendárselo a ustedes que lo puedan ver. Y bueno, muy sintéticamente, esta fue nuestra experiencia en endocrinología, que recién comienza este año, pero seguramente que la iremos mejorando y la iremos incorporando a la especialidad en donde en este momento estoy con el rol de dirección. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Y gracias por la experiencia y por brindar estos espacios en los procesos de formación a los y las estudiantes. Nos cuenta también, así breve, la experiencia en una asignatura de ciclo superior de farmacia, Santiago Palma. Bueno, antes que nada, les quiero agradecer realmente por la invitación, la iniciativa que están teniendo todos y las personas que están involucradas en esto. Como dijo en algún momento recién Claudia y Nancy, también pertenezco a una generación un poco más grande, además soy hombre, y la verdad que es un gusto para mí poder contarles algunas cosas que estamos haciendo en la asignatura de grado, trabajando activamente en redefinir algunas cosas,
como dije hace muy poquito en una reunión, interpelándonos día a día sobre algunas cuestiones que hacen a nosotros como seres humanos y a nosotros como profesionales y como docentes. Farmacia comunitaria es una asignatura de 5º año de la carrera de farmacia, que allá por el año 2010 cambió completamente su perfil. Se nota bastante que fui alumno de Nancy sola y me quedó muy claro que teníamos mucho tiempo en la carrera de farmacia para aprender la dimensión dura, científica del medicamento, los hilos farmacéuticos, y que teníamos un punto central que atender que tenía que ver con la dimensión social de la práctica profesional. Y la farmacia comunitaria, y se ha visto, si ya se sabía, se ha visto absolutamente corroborado. Es una institución esencial, en esta pandemia se notó claramente, y lógicamente el impacto que tienen las farmacias en la comunidad a veces es muy poco medido y en algunos casos muy poco valorado. Y el objetivo que tenemos en la asignatura es eso, ¿no? Desde hace algunos años, apostar, fue una apuesta al principio, creo que la vamos ganando, a modificar el paradigma de la acción profesional, enfocándonos en la provisión de mejores servicios, redefiniendo completamente el rol de las farmacias y su impacto. Y para esto, nuestros alumnos tienen que cambiar, diseñar, reconfigurar algunas actitudes y aptitudes. Y con respecto a género, la profesión farmacéutica es una profesión evidentemente femenina. Siempre decimos en una de las primeras clases que si en el paro nacional de mujeres se hiciera realmente de verdad, y ese paro nacional de mujeres ocurriera una no asistencia a lugares de trabajo, una de las principales cosas que nos daríamos cuenta es que nos quedaríamos sin farmacias en toda la Argentina. No habría una farmacia abierta. Y sin embargo, día a día descubrimos problemáticas laborales enormes relacionadas con el enorme machismo que hay en las instituciones farmacéuticas, y muchas problemáticas con pacientes, relaciones de violencias de distinto tipo que ocurren todos los días en la farmacia. Pero particularmente quería comentarles que nuestra asignatura reemplazó los exámenes parciales tradicionales de la Facultad de Ciencias Químicas, reemplazándolo por un trabajo en equipo que tiene que ver con diseñar servicios reales que se puedan concretar. Se trabajan sobre temas que los propios alumnos eligen, en algunos casos los docentes tratamos de incorporar, y durante los últimos años los temas que tienen transversalidad con el género, por suerte han aparecido mucho. Ahí les muestro algunos de los temas que se trataron en el 2021, pero si se ve, hay temas muy importantes como la educación sexual integral, el aborto, la fertilidad, el embarazo, la lactancia como problemas que impactan decididamente y que la farmacia puede estar estrictamente involucrado. Y simplemente para mostrarles cómo se abordan los temas, les cuento que hubo muy lindos trabajos relacionados a campañas de violencia de género en las farmacias, diseñados por alumnos. En este caso, obviamente, les pedí permiso a 4 alumnas del año 2021, que me dijeron que con gusto podía mostrar lo que habían hecho, y diseñaron y desarrollaron un servicio que, como siempre, nosotros les proponemos, sea cual sea el servicio, en este caso es violencia de género, pero puede ser un servicio relacionado a una cuestión farmacoterapéutica un poco más tradicional, siempre centren su visión en la persona, en el ser humano que tienen adelante. Y bueno, trabajaron en eso, en un servicio que desde la farmacia apunte a concientizar, prevenir, combatir. Toda la terminología fue, que ustedes pueden ver acá sucintamente, es la que ellos vierten en sus trabajos, y nuestro trabajo no es corregirlo, nuestra tarea no es corregir cómo lo enfocan, cómo viven el trabajo final, sino simplemente conducirlos a que piensen en todas las aristas que tiene que tener un servicio para que sea factible de ser realizado. Entonces, bueno, les comentaba que
que las chicas en este caso plantearon ese servicio, que acompañamos la creación del servicio durante los 3 meses y pico que obviamente dura la asignatura. Se centraron en la posibilidad de pensar a la farmacia como la red de farmacias en general, como un lugar abierto 24 horas, llegado el caso, disponible para interactuar en casos de violencia. El trabajo necesariamente conlleva un abordaje integral en cuanto a que la problemática debe ser definida, así que ustedes ven ahí en amarillo el estudio que hicieron las alumnas sobre esta problemática, y también a la derecha cómo de a poquito fueron entendiendo que la problemática merecía cuestiones de acercamiento, de contacto empático, de reasegurarse que el mensaje estaba llegando y las opciones que podían ofrecer desde la farmacia para combatir esto. También les pedimos esencialmente que redefinan cómo va a participar el farmacéutico o la farmacéutica en el desarrollo del servicio, porque muchas veces se pierden en servicios donde después la figura del profesional queda un poco desteñida, y de alguna manera también eso lo trabajaron mucho y se vio mucho en su presentación final. Plantearon concretamente la secuencia de acciones que ellas harían para generar una campaña desde su lugar de trabajo, su futuro lugar de trabajo, a pesar de que la mayoría de nuestros alumnos en 5º año ya está trabajando o está haciendo sus prácticas profesionales. Otro tema que se discute mucho en la asignatura y que tratamos de compensar a pesar de las pocas horas de clase, digamos, en comparación con el largo de la carrera que tenemos, es las habilidades blandas necesarias para atacar este tipo de problemáticas. Está muy claro que nuestras profesiones necesitan un espacio de consolidación de otro tipo de habilidades, en este caso habilidades blandas, como la comunicación, la escucha activa, la comprensión, la paciencia, no solamente en estos casos puntuales, sino en cualquier interfase con pacientes, muchos de ellos con situaciones especiales, que necesitan de habilidades blandas que particularmente los profesionales de la salud a veces adolecemos. En virtud de eso, se ha generado una dinámica de discusión súper interesante, con diálogos, con contrapuntos, con discusiones de muy buen nivel, entre los propios compañeros, diciendo eso no se puede hacer, eso está mal, eso habría que decirlo de otra forma, eso habría que repensarlo, y de alguna manera nos va a pensar de que esto es un proceso creativo totalmente activo y que va a converger en esto, ¿no? En más y mejores servicios pensando en los pacientes. También, y sobre el final, les pedimos que hagan, y se los muestro y termino, para que bajen a tierra las ideas que tienen, un pequeño video de no más de 3 minutos, coloquial, no para los docentes, no para nosotros, sino para cualquier persona que se interiorice en su servicio. Esa es la consigna general, es decir, como una forma de que ellos aprendan más sobre el destinatario o la destinataria del servicio, les pedimos que generen un video en un lenguaje llano para que la gente entienda qué están proponiendo. Si puedo reproducirlo y si se escucha, me dicen. Una rotita te pusiste, ¿eh? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, perfecto. ¿Qué, te gusta que te gane otro tipo, no? Andar moviéndose. Muy bien. Dame eso. Dame el teléfono. No me hagas enojar, dame el teléfono. Todo el día. Con este telefonito. Mensaje. 1 de cada 3 mujeres sufre violencia de género. Es tiempo de decir basta. Desde Farmacia Vida estamos fuertemente comprometidas con la lucha contra la violencia de género. Nuestra farmacia se encuentra en un punto estratégico de la ciudad. Para ponernos en esta situación, creamos Grite Alto, un programa que apunta a concientizar, prevenir y combatir la problemática y, en caso de ser necesario, asistir a las víctimas. Como farmacéuticas nos encontramos capacitadas para poder llevar a cabo este proyecto y brindar la mejor asistencia como personal de salud.
El primer paso para abordar la lucha contra la violencia de género es concientizar a la sociedad sobre la problemática. Debido a que la violencia se construye en las primeras etapas de vida, realizamos aulas educativas en escuelas primarias y secundarias. Además, se lleva a cabo para toda persona que esté interesada, charlas en un salón comunitario que tenemos a nuestra disposición. Por otro lado, se extienden en la farmacia pósters y carteles con información sobre los derechos de la mujer y números de contacto útiles para las víctimas. También entregamos folletos en las calles y en la farmacia. Para alcanzar a más público, realizamos posteos en redes sociales. Para prevenir la violencia de género, tenemos disponibles formularios online donde la persona responde una serie de preguntas para detectar las conductas comunes de un agresor. Vivimos en una sociedad machista y patriarcal que está siendo deconstruida poco a poco. Hay comportamientos y pensamientos que no debemos naturalizar y es por ello que los formularios son de gran utilidad para que cualquier persona logre identificar si en el contexto en el que vive está siendo violentada. Para combatir la violencia de género, estamos capacitados para identificar posibles víctimas. En caso de sospechar a alguna de ellas, la invitamos a charlas sobre los derechos de la mujer y la asesoramos para que sepa cómo actuar si sufre de violencia. A la hora de asistir a las víctimas, ofrecemos un protocolo de ayuda que incluye brindar asesoramiento y, en caso de ser necesario, acompañar a la persona hacia el polo de la mujer, a los dispensarios o a la comisaría. Se le ofrece también psicoterapia con una psicóloga que asiste a la farmacia y se le invita a que forme parte de grupos de acompañamiento con mujeres que viven o han vivido situaciones de violencia. Además, Farmacia Vida es la única del país especializada en primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos se dirigen al apoyo de la mujer en situación de crisis, garantizando un espacio físico, privado y confidencial. Esta técnica consiste en un acercamiento, en un contacto empático, en un reaseguramiento y en búsqueda de opciones para la víctima. Bajo el lema, dame tu mano, yo te sostengo, puedes formar parte de nuestra campaña. Te invitamos a regalarle una de nuestras pulseras a una mujer para ayudar a otra mujer. Muchas gracias. Como ustedes ven, y estaba bastante claro, las chicas lo hacen desde su perspectiva, con un montón de errores, eso se nota, y los docentes no. La función que cumplimos en este caso es acompañarlas a que ellas piensen en la problemática y se imaginen aportando algo, digamos, aportando algo distinto. En esta situación o en cualquier otra hacemos la misma lógica. Y bueno, han surgido cosas súper interesantes y lo bueno es transmitirles que desde que hacemos esto, muchas de estas cosas se han implementado en farmacias cordobesas y en otros lugares del país. Con lo cual da la idea de que podemos de alguna manera intervenir con estas cosas. Esto reemplaza incluso al tradicional examen que nosotros tenemos. Nosotros nos quedamos muy tranquilos si ellos abordan la problemática en forma integral, si hacen un análisis concreto de la situación y si proponen casi en forma de juego una solución a problemáticas que son evidentemente muy graves. Y bueno, ese era un poco lo que les quería mostrar hoy de lo que se hace en farmacia comunitaria y en particular con este tema. Así que bueno, quedo a disposición de lo que me quieran consultar. Muchas gracias. Y nos quedan dos experiencias más. Gustavo Bonacci. Simplemente, de mí va a ser muy, muy corto, es comentarles un poquito cómo empezamos a trabajar un poquito desde el practicanato profesional de bioquímica, ¿no? Primero de todo, agradecer a todos los que hablaron antes y nos mostraron su experiencia, y además, importante desde el punto de vista de la facultad, ¿sí?, que uno empieza a visualizar cosas que están ocurriendo dentro de la facultad, que somos laboratorios o asignaturas vecinas que no sabemos qué ocurren al lado. Por eso, bueno, muchas veces esto es una forma de integrar conceptos, ¿sí?, saber qué hace nuestro vecino y planear acciones conjuntas. Del practicanato de bioquímica, básicamente, comenzamos a trabajar un poco por la necesidad que tenían los alumnos, ¿no? O sea, es el primer contacto que tiene el alumno de bioquímica como un profesional o sus prácticas preprofesionales, para ser más exacto, donde por primera vez está en un centro hospitalario,
enfrente de pacientes y en contacto con sus pares o los que van a ser sus pares en un tiempo no muy lejano. En base a eso, o sea, nosotros empezamos a recibir inquietudes de los chicos y quizás nuestra carrera siempre, la currícula, no es de lo más flexible en algunos contenidos sociales y por lo tanto lo que vimos como necesidad trabajando con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, o sea, con Mara, con la Secretaría de Extensión y con el área de orientación y asesoramiento educativo de la facultad, es comenzar a trabajar en acciones, y para eso lo que hicimos fue organizar jornadas con distintas temáticas. Esto comenzó allá por el 2019, empezamos a hablar en el 2018, 2019, y después, lamentablemente, esas jornadas que fueron presenciales, donde lo que se hacía era tratar distintos temas, como los que estamos hablando, de salud pública y la parte de género, desde un punto de vista de violencia de género o en género en sí. Entonces, bueno, eso fue la manera de trabajarlo en forma conjunta con distintas secretarías de la facultad. Y lo hicimos de manera que los alumnos pudieran contar sus experiencias en un formato de jornadas y discutir entre todos cómo resolver o cómo dar herramientas, ¿no?, a esas dificultades, experiencias buenas o malas que los alumnos nos expresaban. Y esto lo hicimos desde el punto de vista del practicanato, pero no dentro de un formato de lo que es sí la currícula del practicanato, sino que lo trabajamos como algo extracurricular. Y que, bueno, llegado el momento, nos parece importante que esto comience a ser parte de la currícula, ya sea en el practicanato o en otras asignaturas. Por eso me parece realmente muy lindo la charla de Claudia y de Dana, que hoy nos mandó el link y estuve escuchando su clase y que me pareció muy, muy linda. Así que eso es básicamente cómo estamos trabajando. La idea es continuar y quizás hacer un poco más estructurado, y quien dice ingresándolo en lo que es nuestra currícula. Muchas gracias, Gustavo. Y algo que nosotros cuando pensamos esta actividad creíamos fundamental es que, digamos, la pregunta acá hay, y muchos docentes que están presentes que por ahí, se hacen la pregunta de si, digamos, su contenido no es específico, cómo poder aportar y pensar desde la perspectiva de género. Entonces, por eso nos pareció también interesante poder pensarla desde asignaturas que no tienen el contenido específico, digo, que no está la cuestión de la hormonización del medicamento o el profesional de la salud en el caso de farmacéuticos y bioquímicos, que claramente hoy han ocupado un lugar también grande y central, porque hemos hablado especialmente por nuestras invitadas del área de salud, pero nos parecía interesante también poder pensar qué otras herramientas y de qué otros lugares podemos abordar la perspectiva de género. Y está Consu Coronel, que es docente del Departamento de Química Biológica, que es docente asistente del ciclo básico, que también nos va a contar un poquito su experiencia. Y ya es la última y cerramos con algunas inquietudes que queden. Hola, ¿cómo están? Como dijo Mara, soy Consu. En el ciclo básico soy profe de laboratorio 4. Y bueno, este conversatorio me parece súper interesante poder escuchar todos los aportes hasta ahora y pensar como desde el lugar de una materia del ciclo básico, qué podemos hacer para incluir la perspectiva de género. Y creo que lo que es más importante destacar es que no va a tener que ver con lo curricular, como quizás sí en las materias que se hablaron antes, pero más con la interacción persona a persona, ¿sí? Ya sea entre colegas o con estudiantes. Y en ese sentido, una de las cuestiones más importantes es el lenguaje, como mencionó Claudia. Hay muchas formas de lenguaje inclusivo, no solo el uso de la E o la X, sino también está el lenguaje neutro,
tratar de evitar decir géneros, ¿sí? Si los decimos, tratar de decir al menos el masculino y el femenino, pero como ya se dijo, hay personas que son no binarias, no se identifican ni con masculino ni con femenino, entonces referirnos a las personas, el estudiantado, la planta docente, y tratar de evitar usar el masculino para todo, como los estudiantes, chicos, se puede usar palabras como gente en lugar de chicos, si les queremos llamar la atención, por ejemplo, para que nos escuchen, que sucede mucho, sobre todo en los laboratorios, que hay mucho caos, entonces uno tiene que pegar un grito para que presten atención. Buscar alternativas, digamos, para que no sea el masculino lo que domine todo. Y en ese sentido, también pensar, bueno, ahora en la virtualidad no tanto, pero cuando nos enfrentábamos al aula, una de las primeras cosas que hacíamos era tomar lista. Si bien en la UNC hay legislación, y también a nivel nacional, por supuesto, ya mencionaron la Ley de Identidad de Género, que permite que las personas tengan un nombre que los identifique, muchas veces esos trámites no se hacen o no son sencillos, y el nombre que figura en las listas no es el nombre con el que la persona se siente identificada. Entonces, por ahí una recomendación también puede ser empezar tomando lista con los apellidos, y activamente preguntando a cada estudiante cómo desean ser llamados, y si podemos ampliarlo un poco más, para algo que es un poco más incómodo para la mayoría, preguntar qué pronombre prefieren, sería lo ideal. A veces no es tan sencillo, sobre todo para nuestra generación, los millennials y los más grandes todavía más difícil, pero para los estudiantes más jóvenes, ellos están más acostumbrados a esto, a preguntarse pronombres y esas cosas, entonces no es tan raro, y realmente podemos cambiar el día, la cursada, incluso sostener a una persona que no se siente cómoda con el nombre asignado, por ejemplo, para que la experiencia de cursar no sea violenta. Entonces podemos hacer una gran diferencia con una pregunta tan simple. Bueno, otra cosa, como para ya cerrar, pensar en los ejemplos que damos, tanto escritos en la guía como cuando los hablamos, que no representen estereotipos. Si hablamos de algo que sucede en la cocina o con materiales de limpieza, que la persona del ejemplo no sea una mujer, que cuando hablamos de cosas complejas como manejar computadoras o cosas así, que la persona no sea un hombre, tratar de ir rompiendo esos estereotipos que están como muy impregnados en nuestra sociedad. Y por último también intentar, en nuestra facu hay predominancia de mujeres, así que en general la participación no es un problema, pero puede pasar, como ya se dijo, que los hombres cis monopolicen la palabra, porque son los que están más acostumbrados a tener la voz. Entonces puede suceder, tratar de evitar que eso no suceda, alentar a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes no binarios o personas trans que vamos a tener, que cada vez hay más en la universidad y esperemos que sean cada vez más, a que puedan hablar, a que puedan decir sus inquietudes, preguntarles activamente si se sienten bien, sobre todo si no los vemos bien. Y bueno, y sobre todo están informados. Creo que, bueno, ya pusimos los contactos, también está en nuestra página, yo soy de la CIFEC también, así que me parece que eso está bueno, tener los contactos por si alguien necesita, puede pasar que alguien se nos acerque, que nos diga que no se siente bien, que le pasó algo, que no pudo asistir porque tuvo un problema de violencia de género, esas cosas pasan sin importar la materia. Así que tener contactos que nos puedan ayudar, por ahí todavía no estamos todos duchos en qué hacer, pero sí saber con quién hablar, eso es lo más importante. Y tratar de ser empáticos, como ya lo dijeron casi todos antes. Hablamos mucho de pacientes, pero los estudiantes también son personas muy sensibles que tenemos que contener desde nuestro rol de docentes, así que para mí es sobre todo eso. Gracias. Muchas gracias, Consu. Nos parecía fundamental también eso, pensar en cómo incorporar cuando los contenidos no son específicos, así que te agradecemos mucho esta representación en docentes del ciclo básico que creemos también fundamental. Para cerrar, y que nos ocurrió que también hoy había varias actividades a las 6:30, y bueno, se nos superponía, pero bueno, para cerrar y que no nos vayamos... si queda alguna pregunta, alguna cuestión que alguien quiera hacer, podemos tomarnos 5 minutos para hacer alguna pregunta que sea corta, para no vaciar el espacio, pero si alguien quiere hacer alguna consulta,
Mientras, comentarles que vamos a seguir trabajando, mientras algunos piden la palabra, vamos a seguir trabajando, queremos poder organizar una actividad también, llevar esta actividad hacia estudiantes de grado, para empezar también a abrir el debate. Nos parecía necesario, cuando pensamos en esta actividad, empezar a debatirla con los y las docentes. Estamos programando que haya una actividad abierta para estudiantes, debatiendo la perspectiva de género en septiembre, octubre, así que bueno, también van a estar invitados e invitadas todos. No sé si hay preguntas. En primer lugar, agradecerles a todas las personas, bueno, Mara, Vale, a los docentes y docentes que han estado trabajando en la organización de esto. Me parece que, digamos, por la envergadura de lo que ha sido la actividad, es un hito, digamos, me parece que esta actividad es una bisagra para la facultad. Si bien hay un trabajo que se viene haciendo, silencioso, en distintos lugares, como bien lo mostraron, me parece que esta actividad con tanto interés, para mí, no sé, me parece una bisagra. Creo que hay muchas ansias, digamos, de profundizar y de aprender y de transformarnos, ¿no? Así que yo creo que esto despeja un camino para empezar a avanzar más fuertemente, en ir desarrollando herramientas, proponiendo actividades que inclusive puedan ser de forma continua, ¿no? No solamente este tipo de jornadas, sino fundar algún espacio de formación continua, de compartir experiencias. A mí me interpeló mucho la participación inicial también de las experiencias en los centros de salud, digamos, lo que contaron al principio, a mí realmente me pareció muy, muy interesante, y uno le interpela. Yo estoy en una asignatura de ciclo básico, primer año, digamos, física, digamos, una asignatura pero que tiene la particularidad que tiene contacto con muchísimos estudiantes a la vez, muchas personas juntas, en un momento que vienen de esa transición de la escuela secundaria, donde se encuentran en un mundo distinto. Entonces hay mucho también que se puede hacer de ese estadio inicial, ¿no? La verdad estoy muy, muy contento y hasta emocionado, digamos, de que en la facultad podamos estar discutiendo y conversando de esto, ¿no? Agradecer también el trabajo que viene haciendo la CIFEC, que me parece muy, muy importante. En este último tiempo hemos tenido reuniones con autoridades de los institutos, de los departamentos, para ir avanzando en esto. También lo que está haciendo la universidad desde el programa central de política de género es muy, muy importante. Constantemente se están realizando charlas, se están organizando, bueno, más allá de la capacitación, que más del 70% del cuerpo docente de la facultad ha realizado las capacitaciones, si bien todavía falta, pero bueno, es un número que está bastante bien. Obviamente que el 100% lo tenemos que hacer, la capacitación por la ley, ¿no? Por la ley Micaela, pero también es cierto que hay reglamentaciones que nos están exigiendo ya la incorporación en nuestra currícula de temáticas relacionadas con la perspectiva de género, con la ESI. Así que en este momento en que la facultad estamos revisando los planes de estudio, porque tenemos nuevos estándares de acreditación, y que por suerte se ha podido incorporar algunos aspectos que no son de las características de nuestras ciencias duras, sino que hay cuestiones relacionadas con justamente más la parte social, problemáticas más humanas. Me parece un buen momento, como diría un comentador ahí, es un buen momento, me parece, que para que empecemos a profundizar este proceso de incorporar más fuertemente la perspectiva de género en el aula, que era un poco el objetivo de este conversatorio, que yo creo, como decía al principio, un puntapié inicial para comenzar un proceso más profundo. Lo pienso desde lo cotidiano, con formación, con conversatorios, con charlas, tratando de erradicar cosas que traemos desde hace mucho tiempo, pero también lo pienso desde lo estructural, ¿no? En los planes de estudio, que es algo posible y que es algo que podemos hacer.
y que me parece mucho más también importante en términos de que bueno, que exceda lo que uno pueda hacer de forma individual, ¿no? Sino institucionalizándolo, poniéndolo en un plan de estudio. Y bueno, y está bueno porque en los planes de estudios que se está debatiendo hoy en la facultad, tanto de las 3 carreras de biotecnología, no, pero sí de bioquímica, farmacia y licenciatura, están participando estudiantes, están participando graduados, y eso también yo creo que va a ser muy interesante de cara al futuro. Bueno, eso, nada más. Muy, muy agradecido, muy, muy interesante y muy enriquecedor toda la actividad. Yo tengo una para Valeria Nieva, la bioquímica y amiga. Es más, desde el punto de vista en el hospital, en tu experiencia con el tratamiento de hormonas, ¿sí? ¿Cómo hacen el seguimiento del paciente que se somete, ¿sí? Al tratamiento de hormonas? Si es básicamente por los niveles de hormonas que son administrados, porque bueno, hay un cambio de valores y no hay valores de referencia. Eso es algo que no sé cómo lo manejan para saber si está bien el tratamiento, es adecuado o cómo funciona. Bueno, así rápidamente te cuento, cuando iniciás, en el caso de la experiencia nuestra, hay muchísimo o un gran porcentaje de pacientes que vienen a su primer consulta y que ya se han automedicado durante muchos años. Entonces, lo primero que se hace o que se trata de hacer es, si podemos llamarle una limpieza, o que abandonen, digamos, la terapia que venían hasta ese momento para comenzar a hacerles, sería lo ideal, ¿no? Un chequeo general, porque no es solamente importante la parte hormonal cuando comienzan este camino, sino que es necesario saber cómo está su salud en general, a nivel metabólico, a nivel sus glucemias. Es sumamente importante porque todo lo que es tratamiento con estrógenos, testosterona y antiandrógenos tienen repercusión a nivel metabólico en general. Entonces, se les pide que cambien sus hábitos, que traten de que sus hábitos de vida sean lo más saludables posibles, etcétera, etcétera. El proceso de hormonización, para comenzar a cambiar sus caracteres sexuales y alcanzar, digamos, resultados satisfactorios en un paciente, más o menos lleva 2 años, y es cuando comienzan a sentirse un poco más satisfechos con el cambio que quieren realizar. Y durante esos 2 años, más o menos, vos haces controles en el primer año, cada 3 meses. En el segundo año, quizás, si esos controles venían bien, hacer 2 controles al año, y después durante toda la vida, depende de la calidad de vida del paciente, depende de la edad, depende de si hacen alguna comorbilidad o no, pero digamos, por lo menos 2 controles al año durante toda su vida después. Y hacer un control prequirúrgico y posquirúrgico es distinto, porque cuando se hacen oforectomías, el control es diferente. Bueno, depende en realidad de cada paciente cómo se sigue. Con respecto a los valores de referencia, no existen. Lo que se hace en una mujer, trans, no sé si todos manejan bien la terminología, pero una mujer trans es un hombre biológico que quiere ser mujer. En ese caso, la terapia es, como bien dijo Nancy, con 17-beta-estradiol o un antiandrógeno. Todo depende, se empieza solamente con el 17-beta-estradiol, que es el único estrógeno que se puede medir a nivel laboratorio, porque es exactamente igual al endógeno, y lo que se hace es llevarlos al nivel normal de una persona de su edad. Obviamente que al ser un hombre biológico no voy a llevarlo a más o menos uno extrapola, porque en el caso mío yo los valores de referencia para fase folicular, temprana, fase ovulatoria y fase lútea.
pero lo llevas más o menos al valor de una fase ovulatoria. Y en el caso de un varón trans, cuyo tratamiento es con testosterona, es todo lo contrario, es llevarlo a un valor de referencia para un varón biológico de la misma edad. Los valores de testosterona están rankeados por edad. Casi todos los laboratorios que hacemos endocrinología los tenemos rankeados por edad o estadios de Tanner en el caso de los niños y adolescentes. Y la idea es que cuando comienzan su tratamiento con testosterona lleguen a esos valores. En el mundo se manejan así. Bueno, para no extendernos más, bueno, estábamos festejando la gran noticia paralelamente que se aprobó en el Senado el cupo laboral trans, en esto de que hablamos de las desigualdades al inicio y lo que contaba también Vale, de la población trans, que no sufre desigualdades solo en el sistema de salud, sino en el ámbito laboral, por la no incorporación en los trabajos formales, y creemos que esto va a ser un gran avance. Tenemos una sociedad un poquito más justa hoy, y seguramente en el corazón, y como decía Marce, a mí también en lo personal, desde que ingresé a la facultad, he tenido un gran deseo siempre. Nosotros estuvimos trabajando mucho en el cupo laboral trans en la universidad, en un proyecto en el 2009, cuando yo en lo personal fui conciliaria, y luego en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles también tuvimos una estudiante trans durante 2 años con quien compartimos muchas experiencias, y la verdad que mi corazón en lo particular siempre he tenido como el corazón puesto en la militancia de género y particularmente en la comunidad trans. Así que celebro mucho este día para la Facultad de Ciencias Químicas, porque creo que efectivamente la amplia participación y el debate van a marcar un camino de inicio a incorporarlo, y seguramente a repensarnos como institución y repensarnos en las aulas, dejarnos interpelar por las cosas que ocurren en nuestra sociedad como profesionales de la salud, y también como profesionales en general, como parte de la universidad pública. Así que les quiero agradecer inmensamente a los docentes, a Vale, a Nancy, que han estado, bueno, que dedicaron su tiempo en este contexto que es difícil, y a los docentes Santiago, Gustavo, Dana, Claudia, Paulina, que, bueno, han estado colaborando, y que, bueno, vamos a seguir abriendo y generando más espacios de debate, seguramente con su... seguiremos abriendo estos espacios y volviéndonos a encontrar. Así que les agradecemos a todos por haber participado. Y nos encontramos, seguramente nos vamos a seguir encontrando. Eso es lo que yo quería. Súper feliz y súper agradecida. Hubo un momento que había 90 personas en la Facultad de Ciencias Químicas. Esto es una maravilla, una maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el primer conversatorio, vamos a seguir trabajando con la comisión para seguir abriendo. Pero es hermoso, no me digan que no se sienten felices. Sí, yo estoy encantada. La verdad que superó mis expectativas ampliamente, así que bueno, ya van a seguir teniendo novedades, y desde la CIPEC también van a organizar encuestas y cosas como para saber. Muy lindo, y docentes, y bueno, seguir avanzando. Y se aprende un montón de escuchar a toda esta gente joven con todo lo que llevan ya recorrido. Muchas gracias. Muchas gracias también yo a todos. La verdad que gracias por escucharme. Gracias, Vale. Gracias a vos, Vale. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.